A la princesa de Minyue le gustó mi preciado corcel. Me ofreció a cambio a su guardaespaldas personal. El guardaespaldas se llamaba Lindsay. Lo traje a casa, curé sus heridas y le di la libertad. También me confesó sus sentimientos, pero cuando estuve en peligro, se mantuvo impasible, dejando que me mataran unos bandidos. Debes morir para que pueda regresar con mi amo. Estas fueron sus últimas palabras mientras yo agonizaba. Así que cuando renací y la princesa Minyue me ofreció una vez más intercambiar una persona por un caballo, no me negué. Pero esta vez, no lo trataría como a un ser humano. Gracias por ver. Tu apoyo hace que estas historias sigan creciendo. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias fascinantes. ¿Qué historia deberíamos contar a continuación? Cuéntanoslo abajo. Capítulo 1. Creí que Lindsay me salvaría, hasta que fui acorralado por bandidos al borde de un acantilado, un abismo de 300 metros. Mis piernas temblaban sin control. Los bandidos se acercaban. Miraban hacia donde Lindsay había usado sus artes marciales para escapar, con sonrisas maliciosas. Mira, tu amante te ha abandonado. Dicho esto, se abalanzaron sobre mí. Nunca había aprendido artes marciales y no podía con una docena de bandidos. Era una situación desesperada, así que decidí saltar del acantilado. Por desgracia, fallé. El líder de los bandidos me agarró del pelo y me arrastró desde el borde del acantilado con todas sus fuerzas. Mujer asquerosa, te atreviste a intentar suicidarte. Tras decir eso, se acercaron para empezar a desnudarme. No quería ser humillado. Con todas mis fuerzas, arañé la cara de uno de los bandidos con las yemas de los dedos. Se puso furioso. Apretó el puño y me golpeó la cara repetidamente. Me dolió muchísimo. No sé cuánto duró. Los bandidos gritaron, maldita sea, le diste demasiado fuerte. La mataste. Entonces todos se fueron. Yo, en cambio, yacía en un charco de sangre, aferrándome a mi último aliento. Miré a Lindsay que caminaba hacia mí. Quería preguntarle por qué me había dejado atrás deliberadamente cuando aparecieron los bandidos. Sus artes marciales eran tan poderosas. Lidiar con ellos habría sido cuestión de segundos. Aún así, me abandonó. Lo siento. Lindsay habló de repente. Se arrodilló a mi lado, mirándome mientras agonizaba, con los ojos llenos de culpa. Repitió, pero solo si mueres podré volver con mi amo. Estas fueron las últimas palabras que me dirigió antes de morir. Qué irónico. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que la princesa Minyue vino de visita. Me encanta tu caballo de 1000 millas. Lingrón, por favor. Cambiemos de lugar. Las mismas palabras. La misma escena. En mi vida anterior, la princesa Minyue vino a la casa de la familia, fui a buscarme y me vio practicando equitación. Enseguida le gustó mi caballo de 1000 millas. Incluso recurrió a la súplica y ofreció intercambiar a su guardaespaldas personal por él. Como princesa de la familia imperial, su guardaespaldas había sido cuidadosamente entrenado por el Palacio Imperial, era experto en artes marciales y leal por completo. Era invaluable. Pero permanecí impasible. Mi padre y mis hermanos ya habían dejado claro que, aunque la familia Kui era un clan prominente, aún debíamos respeto a la familia imperial. Por lo tanto, en mi vida anterior, al enfrentarme a su propuesta, finalmente acepté. Al principio, no quería su guardaespaldas personal. Pero Minyue dijo, no soy de las que se aprovechan de los demás. Tu caballo de 1000 millas es precioso. Cambiarlo por un guardaespaldas personal es lo justo. Para ella, el valor de un guardaespaldas personal no era diferente al de un caballo. Antes de irse, Minyue también me dio 2 botellas de porcelana. Nunca se sabe si un guardia secreto podría volverse contra ti. Por eso nuestra familia real suele alimentarlos con veneno y distribuir el antídoto a intervalos regulares. Pero como Lindsay ya te ha jurado lealtad, ya no tiene por qué estar sujeto a mis reglas. Estos 2 frascos contienen el antídoto. Uno es de uso mensual para suprimir el veneno en el cuerpo. Y el otro es el antídoto completo. En cuanto a cómo usarlas, eres su nuevo amo. Haz lo que creas conveniente. Y así Lindsay se convirtió en mi guardián secreto. Pero nunca lo traté como a un sirviente.
De hecho, le di el antídoto que podía neutralizar por completo el veneno en su cuerpo. Después de que la princesa Mingyue se fuera, se lo di. Tomó la medicina. Pero no se fue. Señorita, es usted muy amable. Quiero seguirte. Estas fueron sus propias palabras. Y así se quedó convirtiéndose en mi guardaespaldas. Cada mes le daba el doble de su paga, además de ropa nueva y una espada. En algunas ocasiones, resultó herido mientras me protegía. Yo personalmente curaba sus heridas, mostrándole el máximo respeto y cuidado. También habló maravillas de mí. Incluso me dijo, te amo. Señorita, quiero estar a tu lado para siempre. Pensé que los sentimientos sinceros podían ser correspondidos, hasta que de repente nos topamos con bandidos. Esta vez no me salvó. En cambio, se quedó a mi lado con frialdad, observando cómo me humillaban y me mataban. Todo para que pudiera regresar a Mingyue después de mi muerte. Era un traidor despiadado. El odio me invadió. Pero Mingyue no se dio cuenta. Siguió empujando a Linzi hacia mí. Lingron simplemente acepta. Linzi es realmente bueno. Cambiarlo por tu caballo de 1000 millas no está nada mal. Buen Lingron. Mientras Mingyue hablaba, mi mirada se posó involuntariamente en el rostro de Linzi. Sus ojos delataban una resistencia indescriptible. Tenía el ceño fruncido y no dejaba de mirar a Mingyue, claramente reacio a irse. Pero su amo lo enviaba lejos, como guardia secreto. ¿Cómo podía negarse? En mi vida anterior, nunca había presenciado la escena, así que desconocía sus sentimientos por Mingyue. Pero en esta vida, ante la misma situación y el mismo hombre, no me negué. De acuerdo. Acepto el intercambio. Después de hablar, miré a Linzi, cuyo rostro estaba pálido. ¿No amas a Mingyue? Haré que la ame, pero nunca la tendrá en esta vida. Es más, en mi vida anterior, nunca lo menosprecié. Le di respeto y libertad. Aún así, me traicionó. En esta vida, ya no lo trataré como a un ser humano. Antes de que Mingyue se fuera, al igual que en la vida anterior, me entregó 2 botellas de porcelana. Guardé cuidadosamente los 2 frascos de medicina. Pero esta vez no le di el antídoto como en la vida anterior. Por lo tanto, si quería vivir, tendría que depender de mí. Linzi, ¿ese es tu verdadero nombre? Le hice la misma pregunta en mi vida anterior. Pero no me dijo la verdad. Solo dijo que los guardias oscuros no tenían nombre. Y su nombre era Linzi. Y yo era su amo. Así que desde entonces adoptó mi apellido Kui. Pero la verdad era que simplemente quería conservar el apellido que Mingyue le había dado. En cuanto a por qué no adoptó un apellido al seguir a Mingyue, solo dijo, el apellido del clan imperial, ¿cómo podría yo, un guardia oscuro, atreverme a usarlo? Amaba a Mingyue. Pero su estatus lo hacía sentir profundamente avergonzado. En mi vida anterior, le dije que no se menospreciara así. Pero en esta vida, la misma respuesta, el mismo autodesprecio, y no pude evitar reír a carcajadas. Me miró confundido. Le dije que alguien tan insignificante como tú no merece llevar el apellido imperial. Pareció desconcertado por mis palabras. Estaba un poco desconcertado. Después de todo, todos sabían que Kui Lingron, del clan King el Kui, era amable y gentil. Lo que acababa de decir fue un poco duro. Kui Linzi bajó la mirada. Tan frío como siempre, eres mi amo. Todo lo que digas es correcto. Como ahora soy tu persona, de ahora en adelante seré Kui Linzi. Kui Linzi. ¿Te atreves a usar el apellido del clan Kui? Hablé sin dudarlo. Quedó desconcertado una vez más. Un destello de humillación cruzó sus ojos antes de arrodillarse en el suelo. Tomaré el apellido que mi amo quiera que tome. Sonreí. Entonces tomé el apellido. A partir de ese momento Kui Linzi no. Bai Linzi volvió a ser mi guardaespaldas personal. Pero esta vez fue diferente. En mi vida anterior, le había preparado una habitación y solo necesitaba que me protegiera al salir. Pero en esta vida, naturalmente, pretendía aprovechar al máximo sus habilidades. Como eres un guardia secreto, no es necesario que te reveles en público. Simplemente permanece en la sombra. No se te aplicarán adaptaciones.
Vivirás en el tejado, velando por mi seguridad día y noche. ¿Entiendes? Al oír esto guardó silencio un momento. Finalmente respondió, obedeceré todas tus órdenes. Enfermó poco después. Esto estaba dentro de mis expectativas. Recientemente la capital había estado plagada de lluvias nocturnas. El clima también era inusualmente frío. Había estado en el tejado día y noche, expuesto al viento y al sol durante el día y empapado por las lluvias torrenciales por la noche. No era de extrañar que enfermara. Por lo tanto, a regañadientes le asigné una choza de paja. No fue un trato cruel. En su vida anterior, me había dicho que como guardia secreto, no tenía un hogar. Incluso cuando estaba enfermo, solo podía acurrucarse bajo el alero de una casa vacía. Al fin y al cabo, sus vidas no valían nada. Aún así, tuve la amabilidad de darle una choza de paja para resguardarlo del viento y la lluvia. Debí haber sido demasiado blando. Al abrir la puerta de la choza, oí una tos justo cuando se detuvo. No debió esperar que viniera. Parecía un poco sorprendido y luego se obligó a arrodillarse ante mí, con la voz cada vez más débil. ¿Por qué ha venido, señorita? No lo dejé levantarse, sino que observé la cabaña de paja. Seguía siendo demasiado cómoda. No faltaba ni una sola teja ni se había roto una ventana. Pero no había venido hoy a discutir sobre nimiedades. Así que fui directo al grano. Hay un banquete de contemplación de flores en 2 días. ¿Me acompañarás? Al oír esto frunció ligeramente el ceño. Quería negarse. Sigo enfermo. Me temo que no podré protegerte adecuadamente. Probablemente no habrá asesinos en el banquete de contemplación de flores. Puedes enviar más sirvientes y guardias para que te acompañen. La princesa Mingyue también estará allí. Lo interrumpí. Como era de esperar. Al oír esto, la mirada de Lingji vaciló y un destello de anhelo brilló en sus ojos. Luego volvió a hablar. Te protegeré. Mississippi. El cambio fue rapidísimo. Fue realmente irónico. Pero no dije nada. Miré a la criada Ongxiu en la puerta y le dije que trajera la medicina. Después de todo, soy tu amo. No sería cruel contigo. Al enterarme de tu enfermedad, envié a alguien a la farmacia a buscar medicinas y las hice hervir antes del amanecer. Bébelas rápido. Mis palabras fueron amables, un marcado contraste con nuestro primer encuentro. Él también parecía desconcertado, como si no pudiera captar mi temperamento. Le sonreí de nuevo. ¿Qué? ¿Crees que intento hacerte daño? Negó con la cabeza inmediatamente. Entonces dijo, la señorita me trata tan bien, ¿cómo podría dudar de tus intenciones? No respondí, sino que me arrodillé frente a él. Luego le tomé la mano. Mira esto. ¿Cómo se te lastimó tanto la mano? Diciendo esto, saqué un ungüento de mi manga. Yo misma se lo apliqué. Tú, aunque me proteges, debes cuidarte. ¿Entiendes? Al ver mi actitud, se quedó paralizado de nuevo. Su mirada hacia mí estaba llena de confusión. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la mirada rápidamente, con las orejas ligeramente rojas. Míralo. En mi vida anterior, lo traté con mucha amabilidad desde el principio. Pero al final me quitó la vida. Ahora lo someto a todo tipo de humillaciones, luego le hago pequeños favores y se deja llevar por ello. Es realmente una criatura inútil. Fingí no darme cuenta y me acerqué de nuevo, sintiendo que su respiración se agitaba. Lingji, recuerda cuidar bien tus heridas. Tras decir eso me di la vuelta y me fui sin mirar atrás, pero Bai Lingji me miró con la mirada perdida. El día del banquete de contemplación de flores, las heridas de Lingji aún no habían sanado. Su rostro estaba pálido, incapaz de ocultar su enfermedad. Pero fingí no darme cuenta y le ordené que se quedara a mi lado, sirviéndonos té a mí y a la princesa Mingyue. Ling Rong, recuerdo que dijiste que no podías venir. ¿Por qué cambiaste de opinión? En mi vida anterior no asistí a este banquete de contemplación de flores, porque Lingji acababa de llegar a la mansión Chui. Estaba ocupado atendiéndolo y necesitaba preparar muchas cosas. Así que inventé una excusa para rechazar el banquete.
Ahora que ya no necesitaba prepararme para él, tenía tiempo libre, así que naturalmente asistiría al banquete. En ese momento en el pabellón, solo había unas pocas damas de la nobleza cercanas a mí, a la princesa Mingyue y a Lin Ji, a quien le había pedido que se quedara a servirnos. Por lo tanto, la princesa Mingyue se sintió tranquila y comenzó a contar una anécdota divertida. El otro día fui al pabellón del viento del sur, y había varias jóvenes de rasgos delicados. Todas eran muy interesantes. Al oír esto, las demás nobles y yo mantuvimos la calma. Solo Lin Ji estaba completamente conmocionado. Siempre había estado destinado en los terrenos del palacio mientras servía al lado de la princesa Mingyue. La última vez que la princesa Mingyue vino a la mansión Chui a buscarme, fue porque los guardias secretos asignados para protegerla fuera de la mansión enfermaron repentinamente. Lin Ji los había reemplazado temporalmente. Por lo tanto, desconocía este asunto. En mi vida anterior, lo respetaba. Creía que nuestros corazones estaban hechos el uno para el otro. Así que nunca había ido a esos lugares. Pero que las mujeres nobles tuvieran concubinos masculinos, en esta dinastía, era una práctica increíblemente común. En ese momento Mingyue se volvió hacia mí. Ling Rong, te niegas a tener un concubino y te disgustan estos pequeños establecimientos. Dime, ¿en qué estás pensando? ¿Será que pretendes mantenerte casta para tu futuro esposo? Ante estas palabras, las demás nobles estallaron en carcajadas. ¿Permanecer casto? ¡Qué ridículo! Exactamente. Incluso los hijos jóvenes de familias nobles tienen sirvientas como compañeras desde pequeños. Sin embargo, ninguno se mantiene casto para nosotros. Así es. En fin, el rango oficial de mi futuro esposo es inferior al de mi padre. Aunque sepa que no soy virgen. ¿Y qué? Si quiere ascender en la sociedad, tendrá que complacerme. Todos charlaban animadamente, pero yo guardé silencio a propósito. En cambio, al mirar a Lin Ji, Mingyue notó mi mirada al instante. Siguiendo mi mirada, miró a Lin Ji, sorprendida por la mirada de su amado. Las orejas de Lin Ji se sonrojaron un poco, pero se obligó a mantener la compostura. Ni lo menciones, pero tu sirviente es muy guapo. Al oír esto, Lin Ji se puso rígido por un instante. Fingí no darme cuenta y me volví hacia la multitud, sonriendo. ¿Por qué se burlan de mí? Siendo sincero, no soy tan virtuoso. No tengo concubinato. Es solo que no he encontrado a nadie que me convenga. En mi vida anterior, me enamoré de Lin Ji a primera vista. Así que hice todo lo posible por ser bueno con él, porque quería que sintiera lo mismo por mí. Que se enamorara de mí. Por desgracia, era un perro desagradecido que jamás pudo ser domesticado. El odio se apoderó de mi corazón. Me obligué a soportarlo hasta que todos sugirieron ir a admirar las flores y los seguí. Esta vez dejé atrás a Lin Ji a propósito. Pensé que debía querer ver a su amada. Así que cuando Mingyue dijo que se le había caído el colgante de jade, un objeto valioso que debía encontrar, supe que era culpa de Lin Ji. Pero fingí no saberlo. Me uní a los demás y me dispersé para buscar el colgante de jade. Luego seguí a Mingyue deliberadamente. No demasiado cerca. No muy lejos. Justo a tiempo para ver a Mingyue entrar en la rocalla. Seguida de cerca por Lin Ji. Se acercó a Mingyue con respeto y le entregó el colgante de jade con ambas manos. Princesa, se le cayó el colgante de jade. Mingyue lo tomó, suspiró aliviada y luego levantó lentamente la vista para mirar a Lin Ji. ¿Tú eres? Lin Ji. Al decir su nombre sintió una extraña amargura en las comisuras de los labios. Mingyue pareció no darse cuenta. Ella asintió distraídamente. Encontraste el colgante de jade de esta princesa. Debería recompensarte. ¿Qué quieres? Al oír esas palabras, los ojos de Lin Ji se iluminaron por un instante. Sabía exactamente lo que quería. Quería volver al lado de Mingyue, acompañarla en silencio y amarla. Así habló: deseo seguir sirviendo a la princesa. Aunque no he pasado mucho tiempo con Mingyue, comprendo su personalidad lo suficiente como para saber que se negaría. No. La luna frunció el ceño. Ya te entregué a Chui Lingron. ¿Cómo podría recuperarte? ¿Puedes pedir algo más?
Lindsay escuchó esto, se mordió el labio y guardó silencio con los ojos llenos de tristeza. Parecía querer decir algo más. Pero Mingyue de repente vio a su amiga íntima a lo lejos, la saludó con la mano y se marchó entre un grupo de sirvientas. Antes de irse solo dijo, piénsalo con calma. En cuanto Mingyue se fue, la sonrisa de Lindsay se desvaneció y la miró con la mirada perdida. En ese momento caminé lentamente hacia adelante. Me vio y una mirada de cautela cruzó su mirada. Hablé primero. Lo escuché todo hace un momento. Se quedó paralizado de la sorpresa. Como maestro de artes marciales, debería haber sentido mi presencia. Pero por culpa de Mingyue bajó la guardia. Continué, la princesa es bondadosa y cumple sus promesas. Si de verdad quieres volver a su lado, puedo ayudarte a encontrar una solución. Al oír esto se quedó paralizado de nuevo. Después de un momento preguntó ¿por qué? ¿Por qué me ayudarías? Sonreí porque tu corazón no está conmigo. Diciendo esto señalé su pecho y añadí otra frase, pero antes de eso, debes obedecer mis órdenes y quedarte a mi lado. Pero no te preocupes, no será por mucho tiempo. Al oír mis palabras asintió con firmeza, mirándolo a los ojos emocionados. No pude evitar sentir ironía. De hecho, lo dejaría volver al lado de Mingyue. Sin embargo, ese día, espero que no se arrepienta. ¿Que se arrepienta? Me dejó. Gracias a este acuerdo, Lindsay se había vuelto mucho más cercano a mí, ya no era tan frío como antes. En mi vida anterior, me esforcé mucho pero no fue tan bueno como el favor que recibí en esta vida al acceder a cumplir su deseo. Quizás ser demasiado amable con él fue un error. Así que cambié mi enfoque. Desde que hice la promesa, solía llevarlo conmigo. Pero a diferencia de mi vida anterior, lo traté como mi guardaespaldas personal, llamándolo solo cuando era necesario. Si surge algún peligro, siempre me escondo tras él. Y cuando aparecen asesinos, me voy sin mirar atrás. Pero con las lecciones del pasado, siempre tengo un sirviente que nos sigue cuando salimos. Así, no tiene oportunidad de hacerme daño. De lo contrario, vayamos donde vayamos, el clan Kui no se detendrá ante nada para quitarle la vida. De vez en cuando, si me apetece, también lo dejo acompañarme a varios banquetes. Este pastel está delicioso. ¿Te animas a probarlo? Al terminar el banquete le di el pastel envuelto en un pañuelo. Durante el banquete solo pudo encontrar un lugar donde esconderse. No se atrevió a aparecer hasta que terminé de comer y charlé un rato con mis amigas antes de volver a casa. Así que no había comido nada en todo el día. Debe estar muerto de hambre. Al ver el pastel en mi mano pareció desconcertado, frunciendo ligeramente el ceño con sorpresa. ¿Qué pasa?, pregunté con una sonrisa. ¿Temes haberlo envenenado? Lindsay negó con la cabeza rápidamente. Se metió el pastel en la boca, pero se le quedó pegado, lo que le provocó tos repetida. Su rostro palideció. Sonreí sin decir palabra. Este era el peor pastel de la mesa y se estaba ahogando. Por eso se lo guardé a Lindsay. Frunció el ceño comiendo el pastel como si quisiera decir algo. Pero al cruzar su mirada con la mía, no dijo nada. Después de todo, estaba siendo tan sincera, que podía sospechar. El camino de vuelta fue largo sin nada más que hacer. Le hice algunas preguntas para entretenerme. ¿Cómo llegaste a querer a la princesa Mingyue? De repente mencioné a la persona que le importaba. Lindsay frunció el ceño como perdido en sus recuerdos, y sus ojos se llenaron de ternura. La princesa siempre ha sido amable conmigo. Cada vez que me hería, ordenaba que me trajeran medicinas e incluso me permitía esperar a que me curara antes de servirle. Recuerdo que una vez estaba bebiendo vino de melocotón en el patio. Estaba completamente borracha. Me llamó, me apretó contra el duraznero, me pellizcó la cara y dijo que era muy guapo. En ese momento me di cuenta de que en mi vida anterior, había sido tan amable con Lindsay, pero no podía compararme con las bromas fugaces que ella le había dedicado, las cuales lo habían enamorado. Qué irónico. Pero no había olvidado mi propósito. Solo era una actuación. Así que sonreí y extendí la mano, y de repente le agarré la barbilla mientras aún estaba absorto en sus recuerdos. Me incliné rápidamente hacia él.
El vagón estaba apretado y me reí. ¿Quieres estar tan cerca de mí ahora? Su cuerpo se puso tan rígido que no se atrevió a moverse, parpadeando un instante antes de asentir. Al ver esto, retiré la mano rápidamente y me senté erguido en el centro del carruaje, como si nada hubiera pasado. En cuanto a Lindsay, parecía aún aturdido por mis bromas anteriores, con las orejas todavía enrojecidas. En los días siguientes parecía evitarme intencionalmente o no, hasta el día en que tuve que asistir a un banquete. Le pedí que me acompañara. Sentado en el carruaje, mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, sin decir ni una sola palabra. Sin embargo, esta vez no tenía intención de burlarme de él. Al fin y al cabo, pronto habría asesinos. Los asesinos aparecieron justo al mismo tiempo que en mi vida anterior, y una flecha atravesó el carruaje. En mi vida anterior, no tuvimos tiempo de prepararnos. Esta vez, la flecha apuntaba directamente a Lindsay y justo lo estaba mirando, justo a tiempo para ver la flecha. Sin pensarlo 2 veces, me lancé frente a él. Después, estuve en cama durante 3 meses. Fue también durante ese tiempo que Lindsay me dijo que la joven era muy amable. Me gustaba mucho. Pensé que me amaba de verdad, pero no sabía que solo decía esas palabras de agradecimiento, ya que no me apreciaba. Esta vez, al ver venir la flecha, no me moví en absoluto hasta que le atravesó el omóplato. Lindsay gimió de dolor. Fingí miedo y miré la cortina que el viento agitaba. Había varios asesinos afuera. Lindsay, rápido. Al oír mis órdenes, extendió la mano para cubrirse el omóplato izquierdo, que aún sangraba, y salió corriendo. Siempre supe que era muy hábil en artes marciales. Por lo tanto, lidiar con estos asesinos solo tomaría un instante. Pero esta vez, estaba herido. Me senté en el carruaje calculando el tiempo y efectivamente era más largo que la última vez. Después de 2 tazas de té no se oía ningún ruido fuera del carruaje. Levanté la cortina y bajé lentamente solo para ver el suelo cubierto de cadáveres y a Lindsay arrodillado en el suelo. En mi vida anterior, la flecha me había alcanzado, y él solo había sufrido heridas leves al enfrentarse a los asesinos. Pero esta vez era diferente. Además de la herida de flecha, su cuerpo estaba cubierto de numerosas heridas de cuchillo, y la sangre corría por todas partes. Al acercarme a él, Lindsay se desplomó repentinamente en el suelo. Esta vez, me había preparado a conciencia para el intento de asesinato. Pronto llegaron todos los guardias y sirvientes de la casa, y no seguía el banquete. Después de todo, encontrarse con asesinos y sobresaltarse era comprensible. De vuelta en la mansión, los sirvientes llevaron a Lindsay al cobertizo y, siguiendo mis instrucciones, enviaron a alguien a buscar a un médico. Lindsay era un hombre duro, incluso con tantas heridas. No moriría. Estaba inconsciente. No fue hasta 3 días después que mostró signos de despertar. Había llegado temprano al cobertizo. En cuanto despertó, me vio sentada a su lado. Antes de que pudiera hablar, la criada Onxiu habló primero. Nuestra joven ama lleva 3 días a tu lado. Por fin has despertado. Ante estas palabras, la expresión de Lindsay se suavizó. La última vez, debido a su estado, siempre había resultado herido. Cada vez que perdía el conocimiento, yo estaba a su lado para cuidarlo, pero nunca permití que nadie más dijera una palabra. Temía que eso lo presionara demasiado. Ahora insisto en que me lo agradezca, y puedo aceptarlo abiertamente. Gracias. Su voz era muy suave, aún débil, así que lo interrumpí. No es nada. Descansa primero. Sé que estás preocupado por la princesa Mingyue, así que le envié un mensaje. Volverá pronto a la mansión Chui. En cuanto terminé de hablar, la princesa Mingyue entró en la cabaña de paja, acompañada por un sirviente. Oh, ¿qué pasó? Mingyue se tapó la boca y la nariz. Observó a Lindsay que yacía en la cama rota, y luego me miró antes de hablar con dulzura, ya que está herida, descanse bien. Gracias por su preocupación, princesa. Lindsay miró a la mujer que amaba, pero, a diferencia de lo que esperaba, no parecía entusiasmado. Su mirada se desviaba constantemente. Pensé que quizás era una buena señal, hasta que Princeton decidió casar a la princesa Mingyue con Xiao Erling. Para entonces Lindsay ya se había recuperado por completo. Al enterarse de la noticia, Mingyue corrió a la mansión Chui,
se arrojó a mis brazos y lloró desconsoladamente. Ling Ron, no quiero casarme con Xiao Erling. Está igual de enfermo e inválido. Pero no puedo desafiar a mi padre. ¿Qué debo hacer? Lloró con tanta amargura. Pero antes de que pudiera hablar, Lindsay, que estaba cerca, vio a su amada llorar y no pudo soportarlo más. Corrió hacia mí. Si la princesa está de acuerdo, puedo llevarte. ¿Lejos? ¿A dónde? Mingyue estaba confundida. Habiendo vivido una vida de lujo desde la infancia, ¿cómo podría sobrevivir si se escapaba de casa? Lindsay no pudo ocultar el dolor en sus ojos. Volvió a hablar en voz baja. El mundo es vasto. Debe haber un lugar donde puedas quedarte. Mientras estés dispuesto, lucharé contra el príncipe por ti. En una vida anterior, hubo una escena similar. Pero al final, Mingyue se negó. Le dijo a Lindsay, soy una princesa. Si me escapo de casa, tendré que vivir en la oscuridad. Me niego a convertirme en un plebeyo intimidado por otros. Pero esta vez hablé primero, de hecho. Resolver este asunto es bastante sencillo. Escúchame. Ambas miradas se posaron en mí. En realidad es muy sencillo. Simplemente haz que otra persona se case con Xiao Erling. ¿Entonces estás dispuesta a sacrificarte por mí? Mingyue estaba claramente conmovida. No, Lingron, somos muy amigos. No puedo dejar que te sacrifiques por mí. Sonreí. Pero si no me caso con él, no podrás escapar. Al oír esto, ya no intentó detenerme, sino que se secó las lágrimas con un pañuelo, repitiendo gracias una y otra vez. No fue hasta que se fue que Lindsay habló. Señorita, ¿de verdad está dispuesta a sacrificarse tanto por la princesa? ¿Qué más puedo hacer? Miré a Lindsay frente a mí. Parecía querer decir algo, pero al final se lo guardó. No pregunté más. Al fin y al cabo, para lograr algo hay que esforzarse. Nunca había conocido a Xiao Erling, pero había oído hablar de él. Al igual que yo, provenía de una familia prominente, pero había sido débil y enfermizo desde niño y tenía tendencia a las mujeres. Debido a su precaria salud, Princeton siempre fue temido por el emperador. Por lo tanto, casar a su hija también fue una forma de colaborar con el clan Xiao y buscar protección. Pero Xiao Erling es simplemente incapaz, pero goza de una inmensa estima. Los ancianos de su clan lo miman como a la niña de sus ojos, por eso se ha vuelto tan imprudente. Así que deliberadamente organicé un encuentro casual. Xiao Erling ya ansiaba amor. Mi apariencia es similar a la de la princesa Mingyue, pero la mía es más delicada. Por eso, tras revelar mi identidad, parecía sumido en sus pensamientos. Al día siguiente envió a alguien a la familia Chui para proponerle matrimonio. Al ver los regalos que llegaron a mi patio, Mingyue me abrazó con alegría. ¡Qué maravilla! Ahora no tengo que casarme con él. Pero al callar, frunció el ceño. Solo después de que Mingyue se fuera, habló, Xiao Erling no es la pareja adecuada. Si te arrepientes, yo puedo. Al final, no terminó la frase. Sin embargo, en esta vida, ya no me importaba. Le dije que se fuera primero. Hongxiu entró en la habitación para atenderme. Ella estaba igual de preocupada. Señorita, ¿cómo puede seguir sonriendo? Xiao Erling no es la pareja adecuada. Seguí sonriendo sin decir nada. Tenía mis propias razones para hacerlo. Xiao Erling no era buena persona. Lo sabía mejor que nadie. Pero tenía recuerdos de mi vida anterior. Así que sabía que antes de que las dos familias pudieran intercambiar formalmente los regalos de compromiso, Xiao Erling sería asesinado por su mujeriego. En mi vida anterior, esto casi metió a Mingyue en problemas también. La familia Xiao es rica y poderosa. Su pasado familiar es aún más misterioso. Para resolver el asunto, enviaron numerosos objetos valiosos a Princeton. Esto ayudó a Princeton a adquirir la fuerza para desafiar al emperador más adelante. Por lo tanto, mi objetivo es simplemente obtener esos objetos. Como mujer de la familia Kui, no puedo escapar del destino de sacrificarme por la familia. Este es el precio que pagué por haber sido criado por mi familia durante la última década. Para alcanzar la libertad, hay que sacrificarse por la familia.
Y una vez que lo consiga, tendré las cualidades para negociar por lo que realmente deseo. Siempre he tenido claros mis objetivos. Gracias a este matrimonio, Linonce ha sido mucho más amable conmigo últimamente. Siempre hay un dejo de culpa en su mirada. Así que cuando le sugerí que me acompañara al Festival de los Faroles, no lo dudó ni un instante. Pero en mi vida anterior, había dicho que estaba ocupado y no podía acompañarme. Ahora que lo pienso, quizás en una ocasión tan especial, había regresado corriendo a la mansión del príncipe para encontrarse con Minyue. El Festival de los Faroles estaba repleto de actividad. Adiviné el acertijo y caminé por el mercado con un farol de conejo en la mano, seguido en silencio por Linonce. Me había comprado bastantes bocadillos. Pero nunca lo esperé. Debido a las diferentes decisiones que tomé en esta vida, el Festival de los Faroles, que había transcurrido sin incidentes en mi vida anterior, de repente se convirtió en una terrible experiencia. El asesino, blandiendo una espada, cargó contra mí entre la multitud, y me tomó completamente por sorpresa. Sentía las piernas increíblemente pesadas y no podía moverme en absoluto. Hasta que una figura pasó como un rayo y alguien me abrazó. El sonido de la carne al ser perforada resonó en mis oídos. Solo entonces me di cuenta de que Linonce había tomado la espada por mí. Gravemente herido, logró desenvainarla y luchó contra el asesino, abatiéndolo finalmente. Caminó hacia mí, cubierto de sangre. Recogió la linterna de conejo que se me había caído y me la devolvió. Me dijo con dulzura: «Señorita, no tenga miedo. Ya nos hemos encargado del asesino». Tras decir esto, se desplomó en el suelo. Se había desmayado. Miré a Linonce, que yacía inconsciente en el suelo, luego la linterna de conejo manchada de sangre y la arrojé a un lado con asco. Esta vez Linonce resultó herido, así que aún así conseguí que un médico lo atendiera. Pero no fui a verlo ni una sola vez. Tenía planes de casarme con alguien de la familia Xiao. Así que durante ese tiempo veía a Xiao Erling con más frecuencia. Era bastante rico y me enviaba muchos regalos preciosos. Durante medio mes. No mencioné a Linonce ni una sola vez hasta esa noche cuando apareció de repente en mi habitación. «Linonce, ¿estás despierto?» Acababa de regresar de la calle y entré en la habitación cuando vi a Linonce en un rincón oscuro. Su rostro seguía pálido. Su cuerpo estaba mucho más delgado que hacía medio mes. Se acercó a mí, se mordió el labio y no dijo ni una palabra, solo me miró fijamente. «Señorita, me desperté hace 10 días. No sabía si era mi imaginación». Cuando Linonce dijo esto, detecté un ligero atisbo de agravio en su voz. Continuó: «Señorita, tiene un corazón tan cruel. No ha venido a verme ni una sola vez en todo este tiempo». Sus palabras me hicieron reír. «Linonce, soy tu señorita. Te lastimaron por mi culpa. Pero protegerme es tu deber. ¿De qué presumir? Además, el granero es un lugar así. He estado allí 2 veces y con eso basta. ¿Esperas que me quede a tu lado cada vez que te lastimas?» Hasta entonces siempre había sido amable con él, pero esta repentina frialdad lo pilló desprevenido. Se quedó paralizado. Bajó la mirada, con expresión borrosa, y su voz se volvió mucho más suave. «¿Cómo pude dejar que la joven se quedara a cuidarme? Eso es exactamente lo que estás haciendo». Bostecé, me di la vuelta, abrí la puerta y le hice un gesto para que se fuera. «Bueno, ya es tarde. Deberías volver primero». Tras decir eso, entré directamente a la habitación interior, sin querer seguir interactuando con él. Sin embargo, permaneció inmóvil. Se quedó en la puerta, con la mirada fija en mí. Después de un largo rato, finalmente se dio la vuelta y se fue. El príncipe y el anfitrión jugaron un partido de polo. Yo estaba entre los invitados. Jugué al polo en el campo con la princesa Minyue. Fue muy divertido. Linji también estuvo presente. El partido de polo duró media hora antes de que la princesa Minyue y yo volviéramos a la tienda a descansar. Recuerdo este tocado. Perteneció a una concubina de la dinastía anterior. La princesa Minyue se quedó mirando la horquilla dorada en mi moño y no pudo evitar exclamar, luego extendió la mano para tocarla con suavidad. Sonreí y respondí: «Princesa, qué mirada tan penetrante tienes».
Mientras hablaba, extendí la mano para quitar una de las horquillas doradas y me dispuse a entregársela. Pero por alguna razón, no la atrapó y cayó al suelo, con una gran perla desprendida y desportillada por el impacto. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? Al oír mi exclamación, Mingyue también frunció el ceño. Sus ojos se llenaron de culpa. Es todo culpa mía. El partido de polo se alargó demasiado y de repente me tembló la mano, así que no pude mantenerla firme. ¿Por qué no te compenso con algo más? Al oír esto miré a su otro guardaespaldas. Este joven parece muy guapo. Si la princesa está dispuesta a separarse de él, lo aceptaré. Al oír esto, el guardaespaldas me sonrió de repente. La princesa dudó, pero luego negó con la cabeza. No, solo tengo 2 guardaespaldas. Ya te di a Linji a cambio de tu caballo. Si te doy a Shikino, no tendré a nadie que me proteja. Eso era justo lo que esperaba. Así que dije rápidamente, hagamos esto, tú me das a Shichi y yo te devuelvo a Linji. ¿Qué te parece? Al oír esto, los ojos de Mingyue se iluminaron por un instante. ¿Qué? ¿De verdad te gusta Seventeen? Arqueé una ceja. ¿Será que la princesa no quiere separarse de él? Mingyue rió y asintió. Está bien, está decidido. Tú me devuelves a Linji y yo te devuelvo a Seventeen. En cuanto dijo esto, Seventeen se arrodilló de inmediato. 17 rinde homenaje a su amo. En cuanto a Linji, parecía completamente sorprendido de que lo devolviera a Mingyue hoy. La sorpresa en sus ojos era genuina. Le empujé el brazo suavemente. Cumplí mi promesa de entonces y ahora la he cumplido. Se giró para mirarme. Frunció el ceño pero no notó la alegría en sus ojos. Quería decir más, pero no se atrevía a hablar. Al final, no dijo nada. Sin embargo, el asunto quedó resuelto. A partir de entonces, Linji dejó de ser mi guardaespaldas personal. Llevé al 17º de vuelta a casa. Tras una breve indagación, confirmé que no sentía nada romántico por Mingyue y que solo quería ahorrar suficiente plata para comprar una casa grande. Esto me tranquilizó. No temía que no tuviera otros deseos. Lo que temía era que lo que deseaba me costara la vida. Solo quería dinero y cosas así. Tenía mucho en mi tesoro. Mientras se mantuviera leal, las recompensas nunca le faltarían. En ese caso, primero agradeceré al maestro su generosidad. El 17º habló de nuevo. Era diferente de Linji. Era mucho más extrovertido, siempre sonreía a la gente conmoviéndolos. Pero desenvainaba su espada con la misma rapidez que Linji. No era rival para Linji en ese aspecto. Desde su llegada, mi patio se había vuelto mucho más animado. Charlaba sin parar, como si tuviera un sinfín de cosas que decir. La vida era bastante cómoda, hasta una noche. Recuerdo que ya te había devuelto a Mingyue. ¿Por qué viniste a buscarme? Miré a Linji, que había aparecido de repente en mi habitación. Fruncí el ceño ligeramente y me puse en guardia. Al ver esto, sus ojos brillaron de dolor y se acercó unos pasos. ¿Por qué es tan reservada conmigo? Señorita, debe saber que no le guardo rencor. En cuanto a por qué vine hoy, hizo una pausa, parecía un poco confundido. Yo tampoco lo sé si él lo sabía o no. Me daba igual. Así que hablé directamente. Ya no eres mi guardián secreto y no tienes derecho a entrar y salir a tu antojo en la familia Chui. Si te vuelvo a atrapar, no te dejaré escapar fácilmente. Al oír la frialdad en mi voz, dio unos pasos más hacia mí. Señorita, nunca me trataba así. ¿Cómo la trataba antes? Era muy amable conmigo, sobre todo amable. Estaba perdido en sus recuerdos. Su mirada era dulce, pero me pareció irónico. Así que le dije, una vez fuiste mi guardaespaldas, así que fui amable contigo, pero ahora ya no lo eres. ¿Por qué debería seguir siendo amable contigo si quiero ser amable con alguien? Debería ser con Xiui. Después de todo, ahora es mi guardaespaldas. Al oír esto, la expresión de Linji se ensombreció de nuevo, pero de repente sonreí. Me acerqué a él y le susurré, ¿será que te has enamorado de mí? Esa noche Linji huyó presa del pánico.
Durante mucho tiempo no volví a verlo y no tuve tiempo de preocuparme por él porque Xiao Erling estaba muerto. Lo había asesinado su amante. Era demasiado promiscuo, habiendo engañado a innumerables mujeres jóvenes y hermosas. Entre ellas, algunas con habilidades marciales excepcionales. Por lo tanto, el intento de asesinato durante el Festival de los Faroles también fue orquestado por esa mujer. Ella creía que si yo moría, Xiao Erling cambiaría de opinión y se casaría con ella. Sin embargo, al final, Xiao Erling solo quería una aventura fugaz con ella y se negó a casarse. Así que, ese día, mientras yo navegaba con él, la mujer albergaba intenciones asesinas y quiso quitarle la vida a Xiao Erling. Conociendo la situación de antemano, sabía que la mujer estaba a punto de actuar y también sabía que Xiao Erling no era bueno. Empujaría a Mingyue hacia adelante para bloquear la espada cuando ella atacara. Mingyue resultó gravemente herida, y ni siquiera el médico imperial pudo reanimarla. Por eso fui al templo en las afueras a orar por ella, a orar por su seguridad. Pero no sabía que en el último momento, me abandonó cuando apareció el asesino, lo que provocó que me humillara y me matara. Y en esta vida, habiendo aprendido del pasado, aún así subí al bote, pero había muchos guardias disfrazados a ambas orillas del río. Cuando apareció esa mujer, la expresión de Xiao Erling cambió drásticamente, sobre todo al ver el cuchillo en su mano. Ni siquiera dudó en apartarme. Sin embargo, yo estaba preparado. Mientras se disponía a empujarme, fingí que se me caía algo y me agaché. Empujó hacia el vacío y su cuerpo se abalanzó hacia adelante, chocando directamente con la punta del cuchillo. La sangre me salpicó la cara. Levanté la vista e intercambié una mirada con el 17º hombre en la orilla, que también iba disfrazado. Comprendió al instante. Gritó: asesinato. Asesinato. Xiao Erling ha sido asesinado. El caos se desató en el lugar. La mujer, al ver que Xiao Erling estaba muerto y que el asunto había sido descubierto, se zambulló de inmediato en el agua y desapareció. No apareció por ningún lado. En tan solo 2 horas toda la ciudad de Anzhou se enteró de la muerte de Xiao Erling, y de que su amante lo había apuñalado al intentar apartarme del filo de la espada. Por lo tanto, la familia Xiao debía dar una explicación a la familia Kui. El asesino era la amante de Xiao Erling. Había intentado matarme en múltiples ocasiones. Xiao Erling, mi prometido y futuro esposo, me apartó del alcance de la espada sin ningún sentido de responsabilidad, a pesar de que ya estaba muerto. Pero la familia Xiao aún tuvo que enviar una gran cantidad de regalos, tal como lo habían hecho en mi vida anterior. Entre ellos se encontraban los derechos mineros de la montaña de cobre que mi abuelo había solicitado. Después de que me los entregaran en mi habitación, inmediatamente los transferí a mi abuelo. No podía quedármelos. Pero se los di a la familia. Fue una gran contribución y una forma de recompensar la generosidad de mi crianza. A partir de entonces Kui Rong, aunque todavía era miembro de la familia Kui, ya no tuvo que asumir ninguna responsabilidad familiar, especialmente el matrimonio, porque yo ya había aprovechado un matrimonio inconcluso para traer grandes beneficios a la familia. A partir de entonces, la familia me concedió la libertad. Cumplí mi objetivo. Me sentí muy feliz. Xiui pasó todo el día en el patio acompañándome. Era muy elocuente. Sus palabras siempre eran agradables de escuchar. Pero tenía una agenda. Solo quería dinero. Se lo di. Hasta ese día, cuando 17 años y yo salimos a escuchar cuentos. De repente apareció. Señorita, me he dado cuenta de algo. Dijo esas palabras sin contexto. Así que no respondí. Él continuó hablando solo antes. No podía ver mi propio corazón con claridad. Pero ahora sé exactamente a quién amo. Señorita, estoy profundamente enamorado de usted y solo quiero estar a su lado el resto de mi vida. Ante esto, el 17º soltó una carcajada delante de mí. Eres una persona muy extraña. En la mansión del príncipe siempre me menospreciabas. Luego descubrí que era porque te gustaba la princesa. Ahora que dejé la mansión del príncipe, la joven me cuida bien. ¿Qué? ¿Sigues intentando competir conmigo? Sus palabras sonaron bastante lastimeras. Así que le di 2 habichuelas doradas más.
El 17º, que había estado tan triste momentos antes, sonrió al instante. Lin Ji, por su parte, quiso decir más, pero no le di la oportunidad. Al fin y al cabo fue su decisión. Ya se lo había dicho. Que no se arrepienta. Lin Ji me detuvo de nuevo, señorita. ¿De verdad no siente el más mínimo afecto por mí? Lo miré a ese rostro que antes me parecía tan atractivo. Ahora, sin embargo, solo sentía un profundo asco. Así que dije, no me gustas. Nunca me has gustado. Al oír esto, el rostro de Lin Ji palideció. Minyu también había salido en algún momento. Frunció el ceño y se acercó a Lin Ji. Su tono era áspero. Lin Ji, perdiste. Vuelve conmigo. Resultó que era una apuesta. La princesa Minyu le había prometido que si cumplía su palabra, lo dejaría quedarse a mi lado. Te amo y quiero protegerte. La princesa me dio esta oportunidad. Mientras digas que también me amas, aunque sea un poquito, me dejará estar a tu lado. Al oír esto me pareció completamente ridículo. Así que lo repetí. Pero nunca te he amado. No solo eso, Lin Ji, eres tan despreciable. ¿Qué derecho tienes a esperar que te ame? Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. De repente oí un leve ruido detrás de mí. El 17º habló. Señorita, está tosiendo sangre. Al oír esto, no me di la vuelta. Solo dije, es realmente maravilloso. Tras toser sangre, Lin Ji cayó en coma durante un largo rato. Estaba atrapado en otro mundo. No podía despertar. Allí, la princesa de la luna lo entregó a la joven, quien lo trató muy bien. Estaba claro que se había enamorado de ella, pero siempre creyó amar a la princesa. Así que cuando se acercaron los bandidos, albergó ese terrible pensamiento, permitiendo que la joven muriera a manos de ellos para poder regresar a la mansión del príncipe. De vuelta con la princesa. Lo logró, pero Lin Ji se sintió infeliz. La princesa seguía siendo hermosa, pero al mirarla, no sintió ni una sola punzada en el corazón. Siempre pensaba en la joven, la mujer que en su primer encuentro, le dio el antídoto, lo devolvió a sí mismo y le concedió la libertad. Cada mirada y sonrisa suyas le aceleraban el corazón. Finalmente comprendió que se había enamorado de la joven, pero la había matado. El arrepentimiento y la culpa lo consumían. Se paró junto a la tumba de la joven, y el 17º vino a burlarse de él, diciéndole que no hiciera un espectáculo delante de los muertos. Al final, él y el 17º se enzarzaron en una feroz pelea. En el sueño finalmente decidió suicidarse en la tumba de la joven por arrepentimiento. Ese malvado 17º. Tras morir, apartó su cuerpo impidiéndole estar cerca de la joven. Lo odiaba tanto si el cielo le diera otra oportunidad. Definitivamente amaría a la joven con todo su corazón. Era un sueño, pero era más que un sueño. De repente despertó. Todos los acontecimientos de su vida pasada lo habían inundado, y este desenlace diferente significaba que su joven dama también había renacido. Pero la joven ya no lo quería. Estaba aterrorizado, pues esto era más aterrador que el odio de la joven. Así que tenía que encontrarla, pero ahora era el guardián secreto de la princesa Mingyue. La vida y la muerte no estaban en sus manos, pero no le tenía miedo. ¿Qué había que temerle a la muerte? Tenía que encontrar a su joven dama, disculparse con ella y estar a su lado una vez más. Pero al llegar a la mansión Chui, se enteró de que la joven se había ido de viaje. Siki la había acompañado. Ya no podía encontrarla. Otro bocado de sangre y dulzura. A punto de morir, tosió un bocado de sangre. Ya había sido controlado por la familia imperial debido al veneno, y ahora había actuado por su cuenta para escapar. Su vida estaba llegando a su fin. Nunca he aprendido artes marciales. No puedo luchar contra una docena de bandidos. A los 17 años, salí de viaje. Vimos muchas cosas nuevas. Montañas y ríos. El paisaje más allá de la frontera. Tantos paisajes magníficos que solo había visto en libros. 17 fue muy leal. También había ahorrado suficiente plata para comprar una gran mansión. Entonces conoció a una joven amable.
Se enamoró de ella y vino a preguntarme con dudas cómo cortejar a una joven. Después de eso, la persiguió durante 3 años. La joven se convirtió en su esposa. En cuanto a mí, seguí viajando. Alguien de mi familia envió una carta una vez, diciendo que el guardia secreto de la princesa Minua había muerto en la puerta de la mansión Chui tras toser sangre. Después de leerla, la tiré a la basura con indiferencia. Entonces miré al joven que tenía delante. Dijo que no tenía casa y que podía venderse a cambio de una comida. Al ver su rostro, que era más hermoso que el de una mujer, acepté con gusto. Fin.